El amanecer en la selva era un espectáculo que parecía repetirse cada día, pero nunca igual. El aire húmedo se impregnaba del aroma de la tierra mojada, de flores abiertas durante la noche y del murmullo incesante de insectos que daban la bienvenida a la primera luz. Entre los árboles gigantes, un rayo dorado se filtraba con timidez, pintando de fuego las hojas verdes aún perladas por el rocío. Pájaros de plumajes imposibles cantaban en coro desde las copas, y en el suelo, pequeños monos corrían de rama en rama, jugando como si el mundo fuera solo un inmenso patio para ellos. Era la calma primitiva de la selva, ese equilibrio delicado que parecía eterno. Cada sonido tenía su lugar, el zumbido de los insectos, el chillido de alguna ave exótica, el crujido lejano de una rama bajo las pisadas de un tapir. El viento, cargado de humedad, traía consigo la sensación de un día normal en aquel mundo vibrante, un día como los muchos que habían pasado antes y como los muchos que vendrían después. Pero entonces, el silencio fue roto. Un rugido profundo, desgarrador, reverberó entre los troncos y quebró la calma como si la selva entera hubiera recibido una herida invisible. No era un rugido de dominio, de advertencia o de poder como los que Kael, el gran gorila de espalda plateada, solía lanzar para marcar su territorio o proteger a su grupo. Era distinto. Tenía un tono roto, cargado de sufrimiento, casi un lamento humano que retumbaba en el pecho de quien lo escuchara. Las aves alzaron vuelo en bandadas caóticas, los monos enmudecieron de golpe y hasta el viento pareció detenerse. Los ecos del grito se repetían en las montañas lejanas, multiplicando la angustia en el aire. Algo no estaba bien. Muy adentro de la selva, en un claro oculto por enredaderas y sombras, Kael, el rey indiscutido de aquellos árboles, se retorcía bajo la fuerza implacable de una amenaza que ni siquiera él podía dominar. Era el tipo de grito que no solo alerta, es un grito que hiela la sangre, que avisa de que la vida misma está en peligro. Un llamado primitivo que atraviesa especies, que hace que cualquier criatura que lo escuche entienda sin necesidad de palabras, la muerte está cerca. La selva, que segundos antes vibraba con la vida, se quedó suspendida en un silencio expectante, como si todo el ecosistema contuviera la respiración. Ese día, ese amanecer, sería recordado no por los cantos de las aves ni por el brillo del sol en las hojas, sino por el grito de dolor que rompió el equilibrio y anunció que incluso los reyes de la montaña pueden caer. La pitón había esperado en silencio, oculta entre la maraña de hojas húmedas y raíces entrelazadas. Su cuerpo, largo y grueso como un tronco retorcido, se confundía con la vegetación. Los ojos amarillos, fríos como dos brasas apagadas, observaban con paciencia infinita. No necesitaba apresurarse, las serpientes saben que el tiempo es su mejor aliado, que la quietud puede ser tan letal como la velocidad. Kael, el gran gorila de espalda plateada, no sospechaba lo que se cernía sobre él. Había bajado al claro en busca de frutos caídos y hojas tiernas, todavía con la confianza tranquila de un animal que ha gobernado ese territorio durante años. Su pecho ancho se erguía imponente, cada movimiento suyo era un recordatorio de su poder. Pero incluso los reyes pueden ser sorprendidos. De pronto, un siseo apenas perceptible rompió el aire cargado de humedad. La pitón se lanzó desde su escondite con la rapidez de un rayo líquido. En cuestión de segundos, su cuerpo escamoso se enroscó alrededor del gorila, atrapándolo como un nudo viviente. El golpe inicial lo tiró al suelo, levantando una lluvia de polvo y hojas secas. Kael rugió con furia, un rugido que hizo estremecer a las aves en lo alto de los árboles. Sus brazos, gruesos como ramas de hierro, golpearon el aire, buscando liberar espacio, pero cada intento era respondido por la pitón con una presión aún más brutal. Los anillos de su cuerpo se apretaban como cadenas invisibles, exprimiendo poco a poco el aire de los pulmones del gorila. Los músculos de Kael se contrajeron, luchando contra la trampa viviente. Logró alzar una mano y golpear con violencia el cuerpo de la serpiente, que se estremeció un instante, pero lejos de ceder, respondió apretando más. El suelo vibraba con la tensión de aquella lucha,
un combate antiguo que enfrentaba a la fuerza colosal del primate contra la paciencia mortal del reptil. El aire empezó a faltar. Kael abrió la boca en un intento desesperado por respirar, pero el abrazo de la pitón era implacable. Sus ojos, antes fieros, comenzaron a oscurecerse con el velo de la fatiga. Cada movimiento suyo parecía más lento, más desesperado, como si la vida estuviera siendo exprimida junto con el oxígeno de su cuerpo. La selva entera parecía mirar aquel duelo en silencio. Los insectos callaron, los pájaros se escondieron. Todo quedó suspendido en la tensión de ese instante, el rey de la montaña reducido a una masa de músculos sofocados, la serpiente cumpliendo el cruel destino que la naturaleza le había asignado. Cada segundo que pasaba, el dominio de Kael se debilitaba. El líder que había protegido a su grupo durante años, el gigante que imponía respeto con solo erguirse en la penumbra de la selva, ahora yacía atrapado en un abrazo que no conocía piedad. Un abrazo mortal que parecía anunciar el fin de una leyenda. Kiko se encontraba a pocos metros del claro, oculto entre los helechos altos que aún brillaban con las gotas de rocío de la madrugada. Sus ojos enormes, redondos y brillantes, se clavaban en la escena con una mezcla de terror y desconcierto. Hasta ese momento, la selva había sido para él un lugar de juegos, un paraíso donde correteaba entre raíces y ramas, siempre bajo la sombra protectora de su padre. Kael no era solo su líder, era su mundo, el muro inquebrantable que lo defendía de todo. Verlo ahora, reducido, atrapado en el abrazo sofocante de la pitón, era como si el universo mismo se hubiera quebrado. El pequeño gorila temblaba. Su cuerpo delgado, aún frágil, no podía dar un paso adelante. Sus dedos se cerraban con fuerza alrededor de una rama seca, como si ese gesto pudiera sostenerlo ante el miedo que lo aplastaba. El corazón le golpeaba el pecho con tal fuerza que parecía querer escapar. Cada vez que Kael intentaba respirar y el siseo áspero de la serpiente se escuchaba, Kiko sentía que una parte de él también se ahogaba. Nunca había visto a su padre débil. Nunca había oído un grito suyo que no fuera de poder o advertencia. Ese rugido ahogado, cargado de dolor, era nuevo, extraño, insoportable. Kiko sintió como un calor punzante le subía por el pecho hasta la garganta. No podía quedarse allí, no podía ser solo un espectador. Pero tampoco tenía fuerzas para luchar contra aquella criatura gigantesca. La pitón era demasiado grande, demasiado fuerte. Entonces, el instinto más primitivo se apoderó de él, pedir ayuda. Con un movimiento torpe, el pequeño alzó la cabeza y, apretando su diminuto cuerpo con todo el valor que pudo reunir, dejó escapar un sonido agudo, desgarrador. No era un simple chillido infantil, era un grito que se alzó entre los árboles como una flecha de angustia, un llamado al bosque entero. Era un llanto convertido en súplica, un eco de pura desesperación. El sonido viajó entre las copas húmedas, espantando aves, despertando monos, recorriendo la espesura como un tambor que avisaba, algo terrible estaba ocurriendo. Kiko lo repitió, una y otra vez, hasta quedarse sin aire. Su voz temblaba, pero en su insistencia había algo heroico, una determinación que desafiaba el miedo. La selva, que poco antes había presenciado en silencio el duelo entre Kael y la pitón, ahora escuchaba la voz de un hijo pidiendo auxilio. Y aunque Kiko no lo sabía aún, aquel grito sería la chispa que encendería el rescate. Era el rugido de un corazón pequeño, pero valiente, que se negaba a aceptar la muerte de su padre. Elías conducía su viejo jeep por un sendero apenas marcado entre los árboles. El motor ronroneaba bajo la humedad espesa de la selva, y el parabrisas se empañaba a cada minuto, obligándolo a limpiarlo con la manga de su camisa. Aquel hombre de mediana edad, curtido por el sol y con arrugas que parecían mapas en su piel, conocía ese bosque como la palma de su mano. Cada tronco caído, cada claro, cada sombra tenía para él un significado. Pero aquella mañana algo se sentía distinto, el aire estaba demasiado denso, el silencio demasiado forzado. El rugido de Kael lo había alcanzado a la distancia, grave y extraño,
haciéndole tensar las manos en el volante. No era un rugido normal, lo supo de inmediato. Y Elías confiaba en sus instintos. 20 años como guardabosques le habían enseñado a escuchar los susurros invisibles de la selva. Fue entonces cuando lo vio. De entre la maraña de hojas, un pequeño bulto oscuro irrumpió en el camino, casi chocando con las ruedas del jeep. Elías frenó de golpe, levantando una nube de polvo rojizo. Frente a él, tembloroso, con el pecho agitado y los ojos brillando de miedo, estaba Kiko. El pequeño gorila se aferraba con desesperación al parachoques, emitiendo chillidos agudos y cortos, como si quisiera hablar en un idioma que el hombre no entendía, pero cuyo mensaje era inconfundible: urgencia. Elías abrió la puerta y descendió lentamente, cuidando no asustar al animal. Había visto gorilas jóvenes antes, pero nunca uno solo, y jamás con esa expresión. Era un rostro marcado por la angustia, con lágrimas de sudor y miedo resbalando entre el pelaje. Kiko daba pequeños saltos en el lugar, jalando el pantalón del guardabosques con sus diminutas manos, señalando la espesura con insistencia. El corazón de Elías dio un vuelco. Los animales rara vez buscan a los humanos, y mucho menos los gorilas, orgullosos habitantes de aquellas montañas. Para que un bebé se acercara así, algo catastrófico debía estar ocurriendo. Se agachó, mirándolo a los ojos. Y en ese instante lo comprendió. No hacía falta que Kiko hablara con palabras, su mirada era suficiente. Había urgencia, había miedo, y había un pedido de ayuda tan claro como si lo hubiera gritado en voz humana. Elías no dudó más. Abrió la parte trasera del jeep, tomó su botiquín de primeros auxilios, la radio y un pequeño rifle con dardos tranquilizantes, usado en rescates de emergencia. «Muéstrame el camino, pequeño», murmuró, casi como una promesa. Kiko, entendiendo que lo habían escuchado, dio media vuelta y corrió hacia la espesura, esquivando raíces y lianas con la desesperación de quien lleva sobre sus hombros el peso de una vida. Elías lo siguió de cerca, su corazón latiendo tan rápido como el del pequeño guía. El bosque, que hacía un momento parecía inmóvil, ahora vibraba con un aire diferente, el de una carrera contra el tiempo. Cada sombra podía esconder la tragedia, cada segundo podía decidir entre la vida y la muerte. Y Elías, guiado por el llamado silencioso de un hijo, se internaba hacia lo desconocido, sabiendo que en algún claro aguardaba una batalla que la selva entera parecía contener la respiración para presenciar. El camino se abrió de pronto como una herida en la espesura, revelando un claro pequeño donde la luz del sol apenas lograba filtrarse entre las copas altas. Elías detuvo su andar al ver lo que tenía frente a los ojos, el corazón le dio un vuelco, y por un instante se le olvidó respirar. Allí, en medio de la hierba aplastada, yacía Kael, el gigantesco gorila de espalda plateada, convertido en una sombra de lo que solía ser. Sus brazos poderosos se agitaban con desesperación, intentando apartar el cuerpo serpenteante que lo mantenía sujeto al suelo. La pitón, de un grosor tan ancho como el torso de un hombre, estaba enrollada alrededor de él como un anillo viviente de muerte. Cada contracción de sus músculos era un látigo invisible que robaba un poco más de aire de los pulmones del gorila. El rugido que había estremecido a toda la selva se transformaba ahora en gemidos sofocados, cada vez más débiles. Las venas del cuello de Kael se marcaban bajo la presión insoportable, y sus ojos, desorbitados, luchaban entre la furia y la asfixia. La pitón silbaba, mostrando su lengua bífida como un gesto de triunfo, mientras ajustaba una y otra vez el nudo mortal. Kiko se quedó clavado en el borde del claro, con las manos temblorosas apretadas contra el pecho, emitiendo pequeños quejidos de angustia. Sus ojos estaban fijos en su padre, como si su mera presencia pudiera darle fuerza. Pero era evidente que el tiempo se acababa. El gigante estaba a segundos de rendirse ante el abrazo implacable. Elías lo entendió al instante, no había margen para errores. Un movimiento en falso podía significar la muerte de Kael, y un ataque frontal contra la pitón sería un suicidio. Su mente,
entrenada por años en rescates imposibles, empezó a trabajar con rapidez. Sacó el rifle de dardos del estuche, comprobó la jeringa y calculó la dosis de tranquilizante. Su respiración se volvió lenta y controlada, aunque por dentro sentía como la adrenalina lo incendiaba de pies a cabeza. Observó la escena con ojos clínicos. Debía disparar en un ángulo preciso, clavar el dardo en el músculo de la serpiente, lo suficientemente lejos de la cabeza para evitar que contraatacara de inmediato, pero lo bastante cerca como para que el efecto fuera rápido. Se agazapó tras un arbusto, apuntando con firmeza. El sudor resbalaba por su frente, mezclándose con la tierra del camino. En su oído, el latido de su propio corazón retumbaba como tambores de guerra. Cada segundo era un golpe más de la pitón, cada segundo podía ser el último para el gorila. Kiko giró la cabeza hacia Elías, sus ojos suplicantes, y el guardabosques asintió con seriedad. No había palabras, pero sí un pacto silencioso, lo intentaría, aunque su propia vida estuviera en juego. El claro entero parecía contener la respiración. La naturaleza, expectante, aguardaba el desenlace. Y allí, con el dedo en el gatillo y el alma en vilo, Elías se preparaba para ejecutar el único plan posible, sabiendo que aquella decisión marcaría la frontera entre la tragedia y el milagro. Elías apretó la culata del rifle contra su hombro, ajustó la mira y contuvo el aire como si su propia respiración pudiera inclinar el destino. El cuerpo de la pitón se movía sin cesar, apretando, cambiando de posición, ondulando como un río de músculos que parecía imposible de contener. El gorila, cada vez más débil, apenas lograba emitir un ronco gemido entre dientes, su pecho subiendo y bajando en un esfuerzo inútil. Era ahora o nunca. El dedo de Elías presionó el gatillo. Un zumbido breve atravesó el aire y el dardo impactó justo en el costado de la serpiente, enterrándose en su carne dura y húmeda. El siseo que salió de su boca fue tan feroz que heló la sangre, un sonido que no era de dolor, sino de furia pura, de desafío. La pitón reaccionó como un látigo desatado. Su cuerpo entero se agitó con violencia, enrollándose aún más sobre Kael en un intento desesperado de acabar con él antes de que el veneno del tranquilizante hiciera efecto. El suelo retumbó bajo aquella lucha, ramas y hojas se alzaban por el aire mientras la bestia se retorcía como una tormenta viva. Elías apretó los dientes, resistiendo el impulso de disparar de nuevo. Sabía que el tranquilizante necesitaba tiempo, segundos eternos que parecían horas. Desde su escondite observaba cómo los músculos del gorila se tensaban y luego caían en espasmos de agotamiento, como la piel se hundía bajo cada anillo de la serpiente que parecía querer partirlo en dos. Kiko chillaba desgarrado, dando pequeños pasos hacia adelante y hacia atrás, como si su instinto infantil le empujara a lanzarse contra la serpiente, aunque su cuerpo diminuto no tuviera ninguna posibilidad. Sus chillidos eran tan agudos que resonaban en el claro como cuchillas, rebotando contra los árboles. Y entonces, algo comenzó a cambiar. Los movimientos de la pitón, antes furiosos y enérgicos, empezaron a perder precisión. La fuerza con la que apretaba ya no era un martillo constante, sino pulsos cada vez más irregulares. Su cabeza se alzó unos centímetros, tambaleante, con la lengua bífida agitándose débilmente en el aire. Elías contuvo la respiración. Sabía reconocer el efecto, el tranquilizante estaba entrando en la sangre del animal, atacando lentamente su sistema nervioso. La pitón todavía resistía, pero la coordinación de sus músculos ya no era la misma. Un anillo se aflojó un poco, luego otro, apenas unos centímetros, pero suficientes para que Kael pudiera aspirar un soplo de aire. Ese sonido, el respiro ahogado del gorila, fue como un trueno de esperanza en medio de la selva. Los segundos se estiraban como siglos. El guardabosques, con el rifle aún firme en las manos, observaba cómo el gigante reptil comenzaba a ceder. La selva, que había permanecido en un silencio tenso, parecía exhalar con él. El desenlace aún no estaba asegurado, pero el abrazo de la muerte había empezado a resquebrajarse. Elías no esperó a que el último anillo de la pitón se soltara.
En cuanto vio que la presión cedía lo suficiente, salió de su escondite y corrió hacia Kael. El corazón le latía en los oídos como tambores de guerra, no había tiempo que perder. Con ambas manos empujó los anillos flojos, apartando lo que pudo del cuerpo flácido de la serpiente que ya comenzaba a sucumbir al tranquilizante. El gorila, jadeante, emitió un gemido ronco, un suspiro de vida que cortó la tensión del claro. Kael estaba consciente, pero sus ojos mostraban un cansancio extremo. Elías se arrodilló junto a él, sacó rápidamente el botiquín y comenzó los primeros auxilios. Con manos firmes limpió las marcas profundas que la pitón había dejado en el pelaje y la piel del gorila, cortes rojos que se hundían como brasas encendidas. Aplicó un desinfectante rudimentario, intentando frenar cualquier infección inmediata, mientras con la otra mano acariciaba el hombro del gorila, como si aquel contacto pudiera calmar su agonía. Kiko se acercó despacio, aún temblando, y apoyó sus manitas sobre el brazo de su padre. Su respiración era entrecortada, sus ojos húmedos, pero en ellos brillaba una chispa, el alivio de ver a Kael todavía vivo. El pequeño se acurrucó junto a él, como si con su calor pudiera devolverle fuerzas. Elías sabía que lo que podía hacer allí era limitado. La verdadera batalla dependía de un equipo especializado. Tomó la radio, la encendió con un clic seco y habló con voz firme. «Aquí Elías. Necesito apoyo inmediato». Macho de gorila de espalda plateada atrapado por pitón, todavía con signos vitales. «Requiero camilla de transporte y asistencia veterinaria urgente». Repito, asistencia urgente. La respuesta llegó entre crujidos estáticos, el equipo de rescate estaba en camino. Cada minuto contaba, y Elías lo sabía. Miró a la pitón, ahora medio dormida, su cuerpo gigantesco inerte sobre la hierba. Se aseguraría de que nadie la dañara, aquel animal también era parte del equilibrio del bosque, y aunque hoy había estado a punto de destruirlo todo, merecía vivir. El rugido lejano de un motor rompió el silencio denso del claro. A los pocos minutos, entre la espesura, apareció el vehículo especializado, un jeep reforzado con una plataforma de carga. 4 personas descendieron con rapidez, cargando una camilla metálica diseñada para soportar el peso de un animal de más de 200 kilos. El aire se llenó de voces firmes, instrucciones rápidas, pasos que se movían como engranajes de un mismo mecanismo. «Mantén la cabeza elevada», ordenó Lena, la veterinaria principal, mientras aplicaba un analgésico rápido en la vena del gorila. Sus movimientos eran ágiles, seguros, acostumbrados a la emergencia. Con la ayuda de correas anchas y una lona resistente, entre todos levantaron al gigantesco Kael y lo acomodaron sobre la camilla. El peso era brutal, pero el equipo estaba entrenado para ese tipo de maniobras. Cada gesto estaba medido, cada esfuerzo coordinado. El gorila soltó un gemido suave, pero sus ojos se mantenían abiertos, fijos en Kiko, que corría al lado de la camilla como si temiera perderlo de nuevo. La pitón, aún inmóvil bajo el efecto del tranquilizante, fue revisada brevemente por uno de los biólogos. Se aseguraron de que no presentara heridas graves antes de moverla también hacia un contenedor seguro. No era una enemiga a eliminar, sino una pieza clave del rompecabezas natural que había actuado según su instinto. Elías se subió al vehículo junto a Kiko y sostuvo la mano del veterinario que monitoreaba los signos de Kael. El motor rugió y la caravana se puso en marcha por los caminos de tierra, levantando hojas y polvo tras de sí. El cielo, teñido de rojo por el atardecer, parecía acompañar la carrera contrarreloj hacia el centro de recuperación. En ese momento, con el padre en la camilla, el hijo pegado a su costado y todo un equipo luchando contra el tiempo, la selva entera parecía sostener la respiración. La batalla contra la pitón había terminado, pero la verdadera lucha, la de devolver la vida al rey de la montaña, apenas comenzaba. El vehículo se detuvo con un chirrido frente al centro de recuperación, un complejo sencillo, levantado entre la selva, que respiraba urgencia en cada rincón. Los focos exteriores se encendieron de golpe,
bañando de luz el rostro exhausto de Kael, que permanecía sobre la camilla, jadeando en un ritmo irregular. Elías bajó primero, ayudando a los rescatistas a mover la pesada estructura metálica hasta el interior. Kiko, sin soltar un segundo la mirada de su padre, corría a su lado, emitiendo pequeños chillidos lastimeros que parecían gritar al mundo entero que aquel gigante no debía rendirse. Dentro, un equipo de veterinarios esperaba ya con batas, guantes y mascarillas. La doctora Lena Petrova, líder del centro, tomó el mando inmediato. Con voz firme y segura, pidió a 2 asistentes que controlaran la respiración de Kael, mientras otros conectaban monitores que comenzaron a emitir pitidos rítmicos. El corazón del gorila, aunque débil, mantenía un pulso constante. Era una chispa de esperanza. El primer paso fue estabilizarlo. Le administraron fluidos intravenosos, antibióticos potentes para frenar cualquier infección y analgésicos que le devolvieran un poco de calma. Las marcas profundas del cuerpo de la pitón eran como brasas aún vivas sobre su piel, surcos enrojecidos y morados que revelaban la brutal presión de los anillos. Con paciencia quirúrgica, Lena y su equipo limpiaron una a una las heridas, aplicando desinfectantes, retirando coágulos y colocando gasas estériles que se renovaban cada hora. Kiko, demasiado pequeño para entender los detalles médicos, se negó a apartarse. Los cuidadores intentaron distraerlo con fruta fresca, pero él solo aceptó sentarse en un rincón de la sala, con los ojos fijos en su padre. Cada vez que Kael emitía un suspiro profundo, el pequeño gorila se movía inquieto, como si quisiera ofrecerle su propio aire. Fue entonces cuando Lena, conmovida por aquella lealtad, permitió que lo colocaran cerca de la camilla, bajo estricta vigilancia. Kiko se acomodó junto al costado de Kael, y el contacto de sus diminutas manos sobre el pelaje áspero pareció tener un efecto milagroso. El gorila grande, inconsciente, redujo la tensión de sus músculos, como si reconociera el calor de su hijo. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia tanto para el cuerpo de Kael como para la paciencia del equipo. Las infecciones acechaban cada noche, obligando a los veterinarios a ajustar dosis, limpiar heridas y controlar temperaturas sin descanso. Hubo madrugadas en que la fiebre subía peligrosamente, y los cuidadores contenían la respiración mientras esperaban que los medicamentos surtieran efecto. Pero junto a toda esa ciencia y disciplina, había algo más trabajando: la constancia de Kiko. El pequeño se convirtió en un compañero inseparable. Dormía al pie de la camilla, se acurrucaba junto a su padre cuando los doctores lo permitían, e imitaba los gestos de los cuidadores como si quisiera formar parte de ese ejército silencioso que luchaba por salvar a Kael. Sus travesuras inocentes arrancaban sonrisas incluso en los momentos más tensos, recordando a todos que el motivo de aquella batalla no era solo preservar a un gorila, sino proteger un lazo irrompible entre padre e hijo. Elías pasaba cada tarde en el centro, observando en silencio, aportando frutas frescas que recogía de las colinas y compartiendo con Lena sus conocimientos sobre los hábitos de Kael en libertad. Esa información resultó invaluable para diseñar un plan de recuperación que no solo atendiera lo físico, sino también lo emocional del animal. Poco a poco, con paciencia infinita y la fuerza combinada de la ciencia y el amor, el milagro comenzó a revelarse. Una mañana, mientras Lena revisaba las gasas y Kiko jugueteaba con una rama, Kael abrió los ojos. No fue un parpadeo reflejo, fue una mirada lenta, consciente, cargada de cansancio pero también de reconocimiento. Sus pupilas buscaron, y encontraron a Kiko. El pequeño gorila chilló emocionado y se abalanzó sobre él con suavidad, como si temiera romperlo. El murmullo emocionado de todo el equipo llenó la sala. La batalla por la vida aún no estaba ganada del todo, pero en ese instante, todos supieron que Kael había decidido luchar. No estaba solo, tenía a su hijo, a sus protectores humanos y a una selva entera esperando su regreso. La mañana de la liberación amaneció clara, con un cielo azul que parecía haber sido lavado por la lluvia nocturna. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas, como si la selva entera hubiera esperado ese día con ansiedad. El vehículo especial avanzaba lentamente por los senderos,
llevando en su interior a Kael y al pequeño Kiko. Ambos estaban tranquilos, aunque atentos. Kael, con la mirada firme y la cicatriz en su costado como recuerdo de la batalla, y Kiko, inquieto, asomando su rostro por las rendijas, curioso por cada sonido de la selva que reconocía como suyo. Elías conducía en silencio, acompañado por Lena y otros cuidadores. Nadie hablaba demasiado. Había una solemnidad en el ambiente, una sensación de estar a punto de presenciar algo que superaba cualquier palabra. Cada crujido de las ruedas sobre la grava, cada pájaro que cantaba desde las ramas altas, era un recordatorio de que el regreso a casa estaba cerca. Cuando llegaron al claro elegido, el motor se apagó y un silencio reverente envolvió el lugar. Solo se oían los latidos acelerados de los que estaban allí y el canto lejano de monos aulladores que saludaban al amanecer. El portón del vehículo se abrió lentamente, y por primera vez en semanas, Kael aspiró el aire puro de la selva. Lo olfateó profundamente, y sus ojos brillaron con un destello inconfundible, el reconocimiento del hogar. Kiko fue el primero en bajar, corriendo torpemente hacia la hierba alta, tocando el suelo con entusiasmo infantil. Detrás, Kael descendió despacio, con la dignidad de un rey que vuelve a su trono. Cada paso era firme, medido, cargado de fuerza recuperada. Sus músculos, endurecidos por las terapias y el esfuerzo, respondían con la precisión de antaño. El rugido de las cigarras y el murmullo del viento parecían abrirle un camino invisible entre la espesura. Entonces ocurrió lo esperado, de entre los árboles comenzaron a aparecer sombras conocidas. Eran los gorilas de su grupo, los que habían vivido bajo su mando antes de que la pitón lo dejara al borde de la muerte. Primero miraron con cautela, olfateando el aire, analizando cada detalle. Pero no tardaron en reconocerlo. Un murmullo de gruñidos suaves recorrió la manada, una aceptación silenciosa que se transformó en acercamientos tímidos, miradas largas y luego en un círculo que lo rodeó con respeto. Kael se irguió en toda su altura, levantó el rostro hacia el cielo y, con una fuerza que estremeció la tierra, lanzó un rugido largo y profundo. No era el rugido apagado de aquel día en el que pidió ayuda, ni el bramido sofocado bajo la pitón. Era un rugido de victoria, un canto de regreso, la voz de un líder que había atravesado la muerte y había vuelto para reclamar su lugar. El eco viajó lejos, se deslizó entre colinas y árboles, y alcanzó a los animales más distantes, recordándoles que el rey de la montaña estaba de nuevo en pie. Kiko se pegó a su costado, levantando la vista con orgullo infantil, imitando un pequeño rugido que hizo sonreír a Elías y a Lena desde la distancia. Para el pequeño, su padre no solo había regresado, se había convertido en un héroe invencible. Los cuidadores permanecieron unos minutos más, observando con lágrimas contenidas cómo Kael se reintegraba sin conflicto a su grupo, cómo lo rodeaban con respeto y cómo Kiko corría entre ellos, aceptado con naturalidad. Era el fin de una pesadilla y el inicio de un nuevo capítulo. Elías cerró los ojos un instante, dejando que el rugido aún vibrara en su pecho. Había sido testigo y parte de un milagro, de la victoria de la vida sobre la muerte. Lena, conmovida, susurró apenas. Ya no es un grito de dolor, es un rugido de esperanza. Y en la espesura, mientras Kael se alejaba con su grupo, el eco de aquel rugido quedó suspendido como una promesa. La naturaleza siempre encuentra la manera de sanar, y cuando la compasión humana se une a la fuerza de la selva, hasta los reyes caídos pueden volver a levantarse. Con el tiempo, lo que sucedió aquella mañana en la espesura se convirtió en algo más que un rescate. Fue una semilla que germinó en las voces de los guardabosques, en los informes de los biólogos y en los susurros de quienes escuchaban la historia junto al fuego. El nombre de Kael ya no era solo el de un gorila que había sobrevivido a una pitón, era el de un rey que había regresado de las sombras para reclamar su lugar en la selva. Y junto a él, siempre inseparable, estaba el pequeño Kiko, el hijo que había corrido en busca de ayuda cuando todo parecía perdido. Los visitantes del centro de conservación escuchaban fascinados el relato, como un gorila bebé había guiado a un humano hacia el corazón de la tragedia, como la ciencia y la valentía habían vencido a la muerte,
y como un rugido, que comenzó como un lamento, había terminado resonando como un canto de victoria. La historia se narraba una y otra vez, y cada narrador añadía un matiz distinto. Algunos destacaban la lealtad de Kiko, otros el coraje de Elías, otros la unión entre naturaleza y humanidad. Pero todos coincidían en lo mismo: lo que se había vivido en aquella selva no debía olvidarse jamás. Las imágenes de las cámaras trampa, mostrando a Kael de nuevo liderando su grupo con la cicatriz como emblema, recorrieron el mundo. Kiko, cada vez más grande y fuerte, era visto trepando a los árboles con energía desbordante, siempre junto a su padre, como una sombra alegre y vital. Para muchos, esa dupla se convirtió en un símbolo del lazo irrompible entre padre e hijo, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor es una fuerza capaz de inclinar la balanza hacia la vida. Elías, al contar la historia en conferencias y charlas comunitarias, solía decir con voz grave: «No fuimos nosotros quienes salvamos a Kael. Fue Kiko, con su fe ciega en que la ayuda existía». Ese pequeño gorila nos enseñó que incluso los más frágiles pueden cambiar el destino de los más fuertes. Lena y su equipo, inspirados por aquel caso, desarrollaron nuevos protocolos de rescate y rehabilitación para gorilas, protocolos que hoy son modelo en distintas reservas de África. Y más allá de los logros científicos, la historia de Kael y Kiko tocó corazones en lugares lejanos: niños que enviaban dibujos al centro de recuperación, adultos que donaban para programas de conservación, comunidades enteras que empezaban a ver a los gorilas no como gigantes lejanos, sino como vecinos dignos de respeto. Los años pasaron, y aunque la selva siguió escribiendo sus propios capítulos de lucha y supervivencia, el eco de aquel rugido siguió presente. Para cada guardabosques que recorría los senderos, para cada científico que miraba los datos en su computadora, y para cada persona que alguna vez escuchó la leyenda, Kael y Kiko eran más que animales, eran una prueba viviente de que la esperanza nunca se apaga, incluso en los lugares más oscuros. Así, en la memoria colectiva de quienes aman la vida salvaje, quedó grabado el legado de Kael y Kiko, un padre y un hijo que enfrentaron juntos la muerte, que confiaron en la bondad de otros seres, y que regresaron a la selva no solo como sobrevivientes, sino como símbolos eternos del amor, la resiliencia y la unión que sostiene al mundo natural.